Hebreos capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Padre, te damos gracias esta mañana, gracias por traernos, Señor, gracias. Tú eres el que pones en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos hizo conscientes, Señor, en este día que nuestra más grande necesidad es nuestra necesidad espiritual, Señor. Por eso te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Te rogamos que nos hables, que nos enseñes, Señor amado, que podamos atesorar tu bendita palabra en nuestros corazones. No queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire cómo comienza este versículo 12. El escritor de Hebreos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es un engaño. Nosotros necesitamos conocer profundamente al Señor. Tiene que haber en nosotros un profundo deseo de conocer al Señor. Necesitamos nosotros conocer la santidad de Dios. Creo que uno de los atributos menos conocidos por los hijos de Dios es la santidad de Dios. Y nosotros vemos que cuando se refiere la Biblia a la santidad de Dios, dice que Él es santo, santo, santo. Así dice la Biblia, que Él es santo, santo, santo. Y nosotros necesitamos conocer la santidad de Dios. Y fíjese, yo no estoy diciendo que necesitamos saber que Él es santo, porque usted y yo sabemos que nuestro Dios es santo, sino conocer al Dios santo para que nosotros podamos santificarnos cada día. Pero no podemos santificarnos si nosotros no entendemos lo terriblemente destructivo que es el pecado. Recuerde que el pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. La palabra pecado significa errar en el blanco. No vivir para el propósito de Dios, eso es pecado. Por eso la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Necesitamos nosotros aprender a aborrecer el pecado, a odiar el pecado de nuestra carne. Necesitamos aprender eso. Decirle al Señor: yo quiero aborrecer mi pecado, porque el pecado es terrible, porque el pecado es un engaño. El enemigo utiliza este tipo de trampas para engañarnos y hacernos creer que el pecado no es tan malo. El pecado es terrible. Ahora, sé que todos sabemos que el pecado es terriblemente destructivo. Sin embargo, una y otra vez somos víctimas del engaño de nuestro enemigo. Vemos, por ejemplo, desde el inicio de la creación, lo que pasó a Adán, cómo su pecado le trajo terribles consecuencias a su vida. ¿Y cuál fue la peor consecuencia? Dice la Biblia que él fue sacado del huerto, fue sacado de la presencia de Dios, fue sacado de su gozo, y eso fue lo peor que le pasó a Adán. Nosotros las consecuencias del pecado de Caín, vemos las consecuencias del pecado de David, y fíjense, y de David, de quien Dios dio testimonio diciendo que se había encontrado un hombre conforme a su corazón. Escuchen bien, y lo voy a repetir porque muchas veces lo he dicho. Si el pecado engañó a Eva y a Adán, que estaban en perfección, imagínense a nosotros. El pecado engañó a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Moisés pecó de arrogancia, siendo que la Biblia decía o dice que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Imagínense qué terrible. O sea, el pecado es un engaño terrible. Y por causa del pecado deshonramos terriblemente al Señor. Ahora, ¿por qué es que el pecado es un engaño? El pecado es un engaño
Porque el pecado es terriblemente atractivo. Terriblemente atractivo. El Señor le dice a Caín: Caín, el pecado te codicia. Recuerde que nosotros tenemos una vieja naturaleza, y esa vieja naturaleza es atraída hacia el pecado y el pecado hacia la vieja naturaleza. O sea que hay una atracción fatal en nosotros hacia el pecado. Entonces debemos de entender que el pecado es terriblemente atractivo. Es algo que le gusta a nuestra carne. Le gusta el pecado, le gusta el pecado. Quiero leer 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1 al versículo 4. Dice la Biblia: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Sabe cómo se purificó de su inmundicia? Se fue a bañar. Eso fue toda su purificación. Qué terrible cómo David fue engañado por el pecado, porque quizá él no sabía que el pecado era terriblemente atractivo. O sea que a David el pecado se le reveló como una mujer muy hermosa. Y nosotros no debemos de olvidar que el pecado siempre se vestirá de aquello que más nos gusta a nosotros. Hay gente que normalmente sabe cómo se pinta el diablo, un rojo con cachos y con cola y eso. Pero la verdad es que el enemigo siempre se va a presentar, el aspecto del enemigo es conforme a aquello que más nos gusta a nosotros. ¿Qué es lo que más le gusta a usted, que sabe que es pecado y desagrada a Dios? De esa manera será como el enemigo se va a presentar a nuestra vida y utilizará nuestra carne como su aliado para destruirnos, para engañarnos. Entonces, no debemos de olvidar primeramente, el pecado nos desea. El pecado nos codicia. Por eso es que el salmista en el Salmo 51, después de haber aprendido su lección, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado está siempre delante de mí. Escucha, hermanos, por favor, es importante. No podemos santificarnos si no entendemos esto. ¿Qué dijo el salmista? Porque yo reconozco mis rebeliones. En nuestra naturaleza vieja, usted y yo somos rebeldes a la voz de Dios. Amén. Rebeldes a la voz de Dios. Si no entendemos también que nuestro pecado está delante de nosotros constantemente. El pecado, quiero que entienda, el pecado no se queda atrás, el pecado va adelante de nosotros, porque lo que él quiere es, porque quiere seducirnos, porque quiere engañarnos. Entonces el que diga que el pecado no es atractivo está mintiendo. Está mintiendo. No ha entendido lo que la Biblia enseña. Una vez más recuerde, el pecado se va a disfrazar de lo que más nos gusta. O sea que se va a disfrazar de mujer, se va a disfrazar de hombre, se va a disfrazar de dinero, se va a disfrazar de fama, se va a disfrazar de éxito. El pecado se va a disfrazar de aquello que usted y yo podamos codiciar. De eso se va a disfrazar, porque Él es terriblemente atractivo para nosotros. Yo sé que hay algunas cosas que nosotros no haríamos en esta vida que otras personas hacen, porque todos somos atraídos de manera diferente. Satanás usa un señuelo diferente para cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben lo que es un señuelo? ¿Alguna vez han pescado? No pecado, porque pecado sí que todos, pero pescado. ¿Alguna vez han ido a pescar? El pescador sabe que tiene que usar diferentes tipos de cebo para diferentes tipos de pescado, para diferentes tipos de peces. Pues lo mismo es lo que hace el enemigo. Utiliza diferentes engaños, pero al final siempre el pecado será atractivo para nuestra carne. Una vez más recuerde, el pecado se va a disfrazar de aquello
que nosotros podamos codiciar. Aquello que se vuelva agradable para nuestros ojos. Por eso es que la Biblia dice que cuando Eva, por medio de lo que le dice la serpiente, mira la fruta, en ese momento dice que el fruto le pareció agradable a los ojos y codiciable. Por eso la palabra de Dios dice que los ojos nunca se cansan de ver. Recuerden que el pecado entra por los ojos, por lo que vemos. Siempre es así, por lo que vemos. Entonces Eva codició la fruta porque era prohibida. Voy a leer Génesis capítulo 3, versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea que de repente el fruto que Dios dijo que no comieran, de repente se volvió codiciable. Es que en nuestra vieja naturaleza solo basta que nos digan no hagas algo, cuando de repente algo que ni siquiera nos interesaba se vuelve interesante para nosotros. Porque a nuestra carne le gusta lo ilegal, nos gusta la adrenalina de lo ilegal, de lo malo. Voy a leer Josué capítulo 7, versículo 20 al versículo 21. Hay una cantidad de ejemplos, pero obviamente no podemos leerlos todos. Dice el verso 20, dice: y Acán respondió a Josué diciendo. Recuerde que cuando nos ponemos en el contexto, el Señor iba a entregar la tierra a su pueblo, y después de cruzar el Jordán ellos se encontraban con una ciudad que se llamaba Jericó, y el Señor dijo: ustedes no pueden tomar nada del botín de ahí porque todo es mío, dijo el Señor. Eso me lo van a consagrar a mí, es mi botín. Después vienen muchas ciudades y ustedes van a poder tomar el botín de todas las ciudades, pero no de esa, porque ese botín es anatema, o sea, eso está bajo maldición. El que tome algo de eso estará bajo maldición. Y eso fue algo que todo el pueblo escuchó. Sin embargo, dice la Biblia, cuenta la historia de Acán. Verso 20 dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Oiga el verso 21, dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. ¿Cómo era el manto? Dice, era como muy bueno. No era cualquier manto viejo, era un manto babilónico muy bueno. ¿Qué más vio? Dice: y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Y oiga lo que sigue diciendo: lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Qué terrible es que tomó algo que ni siquiera lo pudo disfrutar. Y algo que nosotros los hijos de Dios debemos de entender es que ya nosotros no podemos disfrutar el pecado. Si usted todavía disfruta el pecado, se lo digo con toda la certeza de este mundo, usted no ha nacido de nuevo. El Hijo de Dios verdadero nunca podrá disfrutar del pecado, porque está haciendo lo malo y sabe que le está fallando al Señor. No puede disfrutar lo malo. Ya no podemos, porque sabemos que estamos haciendo mal, sabemos que lo que estamos haciendo es incorrecto y que eso está ofendiendo al Señor. Por eso no podemos pecar con tranquilidad. Entonces este hombre, ¿qué hizo? Trajo esas cosas y las tenía escondidas porque sabía que no era correcto. Por eso es que la mayoría de nosotros tenemos nuestros pecados escondidos. Pero ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Entonces a David fue una mujer hermosa. A Acán, ¿qué fue lo que atrajo a Acán? Fue el dinero. A Lot, ¿qué fue lo que provocó a Lot? Dice que vio la llanura del Jordán y le pareció hermoso. ¿Y a nosotros? ¿Qué nos está atrayendo a pecar? ¿Qué cosa? Porque siempre hay algo que nos atrae a pecar y nos quiere atrapar. Y hay algunos que se quedan en esa práctica de pecado en su vida, una práctica terrible de pecado. Recuerde que el pecado se va a disfrazar de aquello que más le gusta a nuestra carne. Por eso hay un proverbio tremendo, Proverbios 9:17. Oiga lo que dice la Biblia. Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. ¿Oyó eso? Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Hay una atracción tremenda del pecado hacia nosotros
Porque siempre seremos atraídos por nuestro enemigo por aquello que nuestros ojos puedan codiciar. Por lo tanto, no podemos olvidar que el pecado nos codicia. No podemos olvidar que mi vieja naturaleza también codicia el pecado, que hay una atracción mutua entre mi carne y el pecado. Amén. Como dijo el salmista, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El apóstol Pablo dijo, yo soy carnal, vendido al pecado. Si no vivimos conscientes de eso, entonces no podremos santificarnos y seremos atraídos constantemente por nuestro enemigo. Y recuerde, lo que el enemigo persigue es nuestra destrucción. Porque además que el pecado es terriblemente atractivo, porque siempre se va a vestir de lo que me gusta, pero el mismo pecado que es terriblemente atractivo es terriblemente destructivo. Terriblemente destructivo. Toda persona que cae en un hábito de pecado, el pecado le terminará destruyendo. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por el pecado? Por el pecado del orgullo, por el pecado de adulterio, por el pecado de soberbia. Se han destruido los matrimonios. El pecado destruye los matrimonios, el pecado destruye las familias. El pecado destruye la familia. El pecado destruye nuestras finanzas, pero sobre todo el pecado destruye nuestra vida espiritual. El pecado es terrible, el pecado es terrible. Imagínense que el pecado es tan terrible que Dios mismo tuvo que ir a la cruz para derrotar al pecado en su carne. Por lo tanto, en nuestra propia fuerza jamás nosotros podremos derrotar al pecado, porque Él es terriblemente atractivo, pero es terriblemente destructivo. Somos atraídos, y dice la Biblia que somos como el ave que es atraída, y cuando se da cuenta de lo que está pasando, dice que es cuando la saeta atravesó su corazón. Porque eso es lo que hacen es le ponen un poquito de comida para que el ave llegue y luego la cazan. Y yo creo que nosotros somos más inteligentes que las aves, ¿verdad que sí? Deberíamos de aprender a discernir que estamos siendo atraídos, que estamos siendo seducidos por nuestro enemigo porque quiere destruirnos. Hermanos, necesitamos entender, nuestro enemigo nos quiere destruir y él maquina planes constantemente para destruirnos. ¿Usted cree que él quiere que usted esté feliz en su matrimonio? No, no quiere eso. Él quiere destruir su matrimonio porque el matrimonio fue una idea de Dios. Y él odia todo lo que Dios ha ideado, todo lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios dijo que todo lo que él hace, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Esa es la labor del enemigo porque él quiere destruirnos. Recuerde que lo peor que ocurre en nuestra vida es que el pecado comienza a destruir poco a poco nuestra vida espiritual, va minando nuestra vida espiritual porque somos acusados por el enemigo y ya no podemos acercarnos a Dios, y somos como Adán, que cuando pecó lo que hizo fue esconderse. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les ha pasado que antes de venir a congregarse se pelean con su esposa, ellas no vienen? ¿Alguno les ha pasado eso? No, me peleé con mi mujer, ya no vengo. ¿O tuvieron algún problema con sus hijos y ya no se congregan por eso? No, ya no. O dice, ya me peleé, ¿para qué va a leer la Biblia? Ya me peleé con esta vieja. O ya me peleé con mi vecina, ¿para qué va a leer la Biblia? Porque el pecado lo que quiere o lo que provoca es nuestra destrucción espiritual. Por eso es que dice que no haya entre vosotros, dice el verso 13, ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pero es importante que nosotros entendamos que lo peor que podemos hacer cuando pecamos es alejarnos de Dios, porque eso es lo que el enemigo persigue. Él nos impulsa a pecar y luego nos acusa y te dice, no seas sinvergüenza, ¿para qué vas a orar semejante? Por eso oiga Salmos 32 del 3 al 4 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades
de verano. El pecado nos seca espiritualmente, nos daña espiritualmente. Es terrible. Cuando usted revisa la vida de David, usted puede dividir la vida de David antes y después de este pecado con Betsabé. Si usted lee la historia de David, se da cuenta qué gloriosa fue la vida de este hombre antes de su pecado. Y aunque el Señor perdonó su pecado, y es que entendamos que el Señor perdona todos nuestros pecados, amén, hermanos. El único pecado que no es perdonado es la ofensa contra el Espíritu Santo, y ese es un pecado que cometen aquellos que rechazan el Evangelio de Cristo. No es el caso suyo ni mío. Pero aunque el Señor perdone nuestros pecados, siempre habrán consecuencias para nuestros pecados. Consecuencias difíciles y muchas veces irreversibles. Amén. Entonces, ¿cómo fue la vida de David? Una vida gloriosa, una vida victoriosa. De repente peca contra el Señor y se muere el hijo fruto de esa relación. Después mueren sus hermanos. Se reveló su hijo, los hermanos o los hijos de David. Después su propio hijo se rebeló contra él, y toda la historia que usted conoce acerca de David. Toda la historia. Dios le dio grandísimas victorias en contra de sus enemigos. Dios peleaba personalmente contra sus enemigos. Sin embargo, después de este terrible pecado de la vida de David, su vida fue dura y difícil. Sus propios hijos lo deshonraron terriblemente. Casi pierde su reino. Fue humillado por Absalón. Hermanos, entendamos, cuando le damos lugar al pecado para que entre en nuestra vida y nuestra casa, Él nos va a destruir. Va a destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. Cosas terribles pasarán si no entendemos que el pecado es terriblemente destructivo. Si no tomamos una actitud de humillación, decir: Señor, pequé, fallé contra ti, lo que hice no es correcto, pero como dice la Biblia, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amén. ¿Cuántos tienen un Dios que perdona? Por eso es que a nosotros no se nos debe olvidar nunca lo terriblemente destructivo que sigue siendo el pecado. Destructivo. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Quiere destruirnos. Entonces el pecado es terriblemente atractivo, terriblemente destructivo, y sabe que es también terriblemente degenerativo. Y yo le he dicho muchas veces que yo me asombro cuando veo hombres que los conocí siendo hombres de Dios y hoy los veo en pecados tan terribles. Me sorprendo de verdad. Y yo digo: ¿por qué pasan estas cosas? ¿Cómo nos descuidamos terriblemente? Por eso es que la Biblia compara el pecado con una enfermedad muy común en los tiempos de las Escrituras. Esta enfermedad era la lepra. La lepra es una enfermedad degenerativa que ataca los nervios del cuerpo y te va destruyendo va destruyendo a la persona sin que ella se dé cuenta. De repente va caminando y se le cae la oreja. Uy, ¿qué se me cayó? Porque lo que hace es atacar los nervios. Es degenerativa, entonces se va corrompiendo el cuerpo. Por eso es que en la vida del cristiano, toda práctica de pecado siempre comenzó con un proceso. Es un proceso. Bueno, eso hablamos el miércoles un poco. Nadie entra en un pecado destructivo de la noche a la mañana. Es un proceso de descuido espiritual. Y entonces comenzamos a pensar en cosas que antes no pensábamos. Ahora comenzamos a traspasar límites que antes no traspasábamos. Ahora comenzamos a ver cosas que antes no las mirábamos. Comenzamos a decir cosas que antes no las decíamos. Y comenzamos a tener actitudes que antes no teníamos. O sea que poco a poco estamos cayendo en el engaño de nuestro enemigo. Comenzamos a decir cosas que antes no nos atrevíamos a decir. Y sobre todo comenzamos a hacer cosas que antes no las haríamos por ninguna razón. Quizá alguien en este momento podría decir: tomarse una cerveza no es malo. Pero comienza a perder su comunión con Dios y dice: una no es ninguna. O sea, comenzamos a cambiar nuestro pensamiento. Comenzamos a pensar que hay cosas que no son malas, pero antes sí eran malas. Y he escuchado gente que hasta ha predicado en contra de algunas cosas y al final terminan haciendo lo mismo porque el pecado es degenerativo. Génesis 13, 11 al 12, léelo por favor, Richard. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro.
Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Oiga ese verso 12, dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. ¿Y qué fue haciendo? Dice la Biblia, y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. No dice que se metió en su ciudad, fue poco a poco poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y así nos pasa a nosotros, poco a poco este hombre llegó a vivir en una de las ciudades más corruptas del Antiguo Testamento, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, y así nos pasa a nosotros. Nos vamos corrompiendo poco a poco hasta llegar a deshonrar al Señor de formas terribles. Vea usted, hermanos, cómo en el cuerpo de Cristo se cometen pecados terribles: adulterios, fornicaciones, rebeliones, divisiones, murmuraciones. Y todo comenzó con una mirada, todo comenzó con una palabra. Comenzamos a perder poco a poco el temor de Dios. Hermanos, nadie pierde el temor al Señor de la noche a la mañana. Nadie. Yo no sé si a usted le pasa, pero, por ejemplo, cuando yo estoy comenzando a tener sobrepeso, todo lo que como me da acidez. Entonces yo me doy cuenta que lo que tengo que hacer es dejar de comer tanto. O podría hacer otra cosa, podría seguir comiendo y tomando alumín, ¿verdad? Entonces, ¿por qué uno comienza a cambiar, a subir de peso por lo mismo? Entonces, lo mismo pasa en el pecado. Siempre te vas a encontrar con algunas alarmas en tu vida. Siempre está el Espíritu Santo diciendo, eso no es correcto. Y uno lucha y de repente lo haces con mucho temor, pero como es degenerativo, cuando lo estamos haciendo a toda puerta. Todo aquello que se comienza escondido, si nosotros no tomamos la decisión de confesarlo, ¿cómo vamos a terminar? Vamos a terminarlo haciéndolo delante de toda la gente. Así de sencillo. Así comienzan las cosas. Comienza con una mirada, con un mensaje de texto incorrecto, con un toque incorrecto a su novia, con un vámonos al oscurito. Todo comenzó ahí. Con un enojo contra sus autoridades. Y de ese pecado que se metió como una hormiga, ahora es un gigante dentro de muchos cristianos. Y ya lo único que queda para esa persona es la disciplina de Dios. Y usted sabe que el pecado de David no se quedó en adulterio, sino que de una forma maquiavélica el hombre planeó deshacerse de su pecado. Porque eso es lo que hacemos nosotros, pecamos y nos queremos deshacer de ese pecado. Y si es un pecado de mentira, queremos deshacernos de ese pecado con otra mentira que nos lleva a mentir constantemente. Hermanos, una de las cosas terribles que pasa dentro de la iglesia de Cristo es que cuando hay relaciones sexuales fuera del matrimonio y hay niñas que quedan embarazadas, ¿sabe qué hacen algunas? ¿Sabe qué hacen? Matan a su hijo, lo asesinan para cubrir el pecado. Eso fue lo que hizo este hombre, mandó a matar a Urías para deshacerse del pecado. Pero ¿cómo nosotros podemos engañar al Señor? Claro, el pecado nos engaña a nosotros, pero nosotros jamás podremos engañar al Señor. Amén. O sea que David no solamente fue un adúltero, sino que fue un asesino. Por eso lo más importante en nuestra vida es, si hay pecado, vengamos y confesemos el pecado delante del Señor para que no cometamos cosas peores, para que nuestra corrupción no sea mayor. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado siempre nos va a alcanzar. Entendamos, nadie corre más rápido que el pecado. Números 32, 23 dice la Biblia: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Oye, hermanos, el pecado siempre nos va a alcanzar. Yo sé que usted ha leído la historia de Saúl, y yo no sé si usted sabe cuál fue la razón, cuál fue el pecado mayor de Saúl. Y estaba yo leyendo, y he leído muchas veces la historia de Saúl, y yo me di cuenta que la razón por la cual Saúl pecó contra Dios fue por avaricia. Fue por avaricia. Si no, vaya a leer a su casa, escudriñenlo bien. Fue por avaricia. El hombre se volvió un hombre lleno de avaricia y terminó pecando contra Dios, y su pecado de avaricia lo alcanzó. Porque el Señor le dijo: quiero que vayas a Amalek y destruyas todo. Sin embargo, dice la Biblia que ellos dejaron lo mejor del botín. Y él dijo esto: es que no las matamos para ofrecérselas al Señor en sacrificio. Lo quiso hacer, le quiso poner un poco de espiritualidad a ese pecado.
Pero Samuel le dice, no, la razón por la cual hiciste eso fue porque te enamoraste del botín, y el pecado te está alcanzando. Hermanos, el pecado siempre alcanzará a los hijos de Dios. Por eso, si nosotros pecamos, vengamos delante del Señor y confesemos nuestro pecado para encontrar misericordia, dice la Biblia, porque tenemos un Dios misericordioso y perdonador. Amén. Pero cuando usted no confía en su pecado y su pecado lo alcanza, las consecuencias serán mayores. ¿Aló? Serán mayores. No es lo mismo ser descubierto en un pecado a que usted vaya y confiese su pecado. Porque quizá usted pecó de una forma terrible y viene delante del Señor y el Señor tiene misericordia de usted. Pero si usted pecó de una forma terrible y usted sigue en su pecado será expuesto y muchas personas conocerán su pecado. Y hay algo terrible entre nosotros y es que nos cuesta perdonar a los que pecan. Ya una persona ya queda con un estigma, con una marca. Cuando usted piensa en David, ¿en qué piensa cuando piensa en David? Adulterio. Claro, eso es lo que pensamos. Aunque eso fue una mancha terrible en la vida de David, sin embargo había un hombre misericordioso, era un hombre de Dios, era un hombre que amaba al Señor, era un hombre con una humildad impresionante, pero uno solo piensa en lo malo. Usted sabe que cuando uno peca, cuando hay una práctica de pecado en nuestra vida, siempre tratamos de huir de sus consecuencias. Tratamos por todos los medios de encubrirlo, pero se nos olvida que el pecado siempre correrá más rápido que nosotros. Amén. Hay personas que me dicen, pastor, yo descubrí este pecado de una manera accidental. No, eso no existe. No fue accidental. Descubriste a tu esposo porque Dios te lo puso ahí para que te dieras cuenta de lo que él está haciendo. O a tu esposa para que se diera cuenta de lo que está haciendo. O a tus hijos para que se den cuenta de lo que está haciendo. Porque todo lo que las personas hacen escondidas, el Señor lo va a revelar. Dice la Biblia que David tomó a la mujer de Urías y la tomó escondida y el Señor le dijo, a tus mujeres las van a tomar a la luz del sol. Cuando Absalón entró a Jerusalén, dice que David había dejado 10 de sus concubinas y le dijo a Ahitofel, hacete una tienda de campaña en lo más alto y ahí acostarte con las mujeres de David. Terrible fue eso. Entonces el pecado alcanzó a Adán, el pecado alcanzó a Eva, el pecado alcanzó a Caín, el pecado alcanzó a Can, el pecado alcanzó a David, el pecado alcanzó a Saúl. ¿Y por qué nos va a alcanzar a nosotros? Nos va a alcanzar. Pero la razón por la cual tenemos prácticas de pecado en nuestra vida es porque hemos dejado nuestras prácticas espirituales, hemos dejado de crecer, hemos dejado de vivir bajo el señorío de Cristo y por eso el pecado nos gobierna. Vamos a ir terminando porque apenas vamos por la mitad, pero bueno. Solo voy a decir este versículo y ya termino porque vamos a participar de la cena del Señor. Mateo 26, 41. Y yo sé que la mayoría ya lo sabemos de memoria. Mateo 26, 41. ¿Cómo dice la Biblia? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es... ¿Cómo es la carne? Recuerde, debemos de vivir en una vigilia, y no es que no vamos a dormir, sino que debemos de velar y darnos cuenta que el pecado es terriblemente atractivo y tenemos que aprender a discernir qué es lo que está haciendo el enemigo, porque él siempre se va a acercar a nosotros de una manera sutil. Por eso debo de velar y orar. Debo de orar, buscar cada día mis fuerzas en el Señor, porque Samuel dice a la Biblia que nosotros no somos fuertes por nuestras propias fuerzas. Nuestra fortaleza proviene del Señor. Amén. Cuando venimos delante de Dios decimos, Señor, yo reconozco mi debilidad. Señor, yo soy un hombre débil. Soy un hombre débil. Si yo dejo de depender de ti, el pecado me va a destruir. Quiero que entienda, aquí no hay nadie fuerte, todos somos débiles. ¿Sabe quiénes son los que actúan con fortaleza? Los que se humillan al Señor y dicen, Señor, yo reconozco mis debilidades, pero tu palabra dice que tu poder se perfecciona en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces es cuando yo soy fuerte. ¿Por qué? Porque encuentro mi fortaleza en ti. Y cuando se trata de enfrentar pecados, somos débiles. Cuando se trata de lidiar con los pecados de nuestra carne, somos débiles. Necesitamos el auxilio del Señor. ¿Por qué David pecó? Dice que cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó en su casa.
Y hay muchos cristianos que estamos cómodos, hemos abandonado nuestra vida espiritual y por esa razón el pecado ha tomado gobierno en nuestra vida y está destruyéndonos. Y ha destruido a muchas personas. Y el enemigo no desmaya, hermano. Su trabajo siempre será engañarnos para que pequemos delante del Señor, para destruirnos. Pero también tenemos otro que no duerme. Y dice la Biblia, no se dormirá el que te guarda. Amén, hermanos. No se duerme el que te guarda. Entonces, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos venir al Señor todos los días. Señor, yo no puedo hacerlo solo. Necesito tu ayuda, necesito tu auxilio, necesito tu socorro, porque yo no quiero ser destruido por el engaño del pecado. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno.